Bienvenidos jóvenes a la clase de Matemática 2. El tema a tratar el día de hoy es Geometría Analítica, Conceptos Preliminares. El primer concepto que vamos a ver es el plano cartesiano. Para el plano cartesiano, nosotros vamos a representarlo con la siguiente figura. Estas dos rectas perpendiculares son la representación del punto de origen de un plano cartesiano. El eje X y el eje Y. Tanto el eje X como el eje Y son rectas reales. La intersección en ambas se conocerá como el origen. Los elementos que conforman el plano cartesiano son puntos. Estos puntos son pares ordenados. Por ejemplo, vamos a definir el siguiente punto. El punto P, cuyas coordenadas son 3,2. 3 es la primera componente, se relaciona con un punto sobre el eje X. Y 2 es la segunda componente, se relaciona con un punto del eje Y, conocido tanto para la primera componente como la abscisa y para Y la ordenada. A continuación, veamos distancia entre dos puntos. Decimos, ¿no? Sean dos puntos P, X sub 1, Y sub 1, y sea un punto Q, X sub 2, Y sub 2, elementos que pertenecen al plano cartesiano. Si nos piden calcular la distancia entre estos dos puntos, será la raíz cuadrada de la suma de cuadrados de la diferencia de las abscisas y las ordenadas. Veamos un ejemplo. Ejemplo número 1. Sean los puntos P, 3,1, y sea el punto Q, menos 4,5. Nos piden hallar la distancia entre P y Q. Para ello, nosotros vamos a hacer una gráfica. Una gráfica referencial. Ahí está. Vamos a tomar por acá. Vamos a dibujar el punto P, 3,1, y que esté por aquí, 3,1. Este es el punto P. Dibujamos el punto Q, menos 4,5. ¿Era por acá? ¿Qué nos está pidiendo el problema? El problema nos pide calcular la distancia de P a Q. Algebraicamente, tenemos la distancia de P a Q será la raíz cuadrada, diferencia de las X. Podemos tomar 3 menos menos 4 o menos 4 menos 3. Vamos a tomarlo de esa forma. Menos 4 menos 3. Al final el resultado es el mismo. Al cuadrado más 5 menos 1 o 1 menos 5 al cuadrado. Menos 4 con menos 3, menos 7 al cuadrado, 49. Más 5 menos 1, 4 al cuadrado, 16. La raíz de 65. Y terminamos colocando unidades, debido a que estamos trabajando con una distancia.
Pasemos a continuación a la división de un segmento en una razón dada. Entonces, para ello, nosotros decimos, sean dos puntos, punto P1 de coordenadas x1, y1, y un punto P2 de coordenadas x2, y2, y tenemos, existe un punto P de coordenadas x, y, donde un R será igual a P1P sobre P a P2, la razón de dos segmentos. Entonces, a mí me piden hallar las coordenadas de P, es decir, encontrar los valores de X y de Y. Para ello, X será igual a X1 más R por X2 sobre 1 más R, mientras que Y será igual a Y1 más R Y2 sobre 1 más R. Recordémoslo, si R resultaba ser positivo, el punto P estaba dentro del segmento. Si R resultaba ser negativo, el punto P estaba en la prolongación del segmento. Si R resultaba ser 1, entonces P es el punto medio y el valor que nunca deberá tomar R es menos 1, puesto que de tomar menos 1, el denominador me daría 0. Veamos el siguiente ejemplo. Ejercicio número 2. Dicen, sean dos puntos, punto P, 1,5, del punto Q, menos 2, menos 4, y me piden hallar el punto R de coordenadas X, Y. Si se cumple que la razón de PR a RQ es 2/5. Muy bien. Vamos a hacer una gráfica. La mayoría de estos ejercicios requieren elaborar una gráfica. Listo. Vamos a ubicar los dos puntos. El punto P, que es 1,5. Voy a trazarlo por aquí. 1,5. Aquí se encontrará el punto P y el punto Q en menos 2, menos 4. Aquí se encontrará el punto Q. De P a Q tenemos los extremos de un segmento. Correcto. Vamos a trazar ese segmento. Ahí está. Y dice, ¿sí?, que tenemos un punto R. Aquí, no sabemos en qué parte, tenemos un punto R. Pero ¿qué divide al segmento? En esta razón. Es decir, 2 unidades del segmento PR equivalen a 5 unidades del segmento RQ. Entonces, recuerden que eso es representativo, ¿ya? Va a tomar todos los múltiplos de esos valores. Otra forma también de expresarlo es, el segmento PR es al segmento RQ como 2 es a 5. ¿Sí, de acuerdo? Entonces, para desarrollar esto, hacemos uso de la fórmula. Identificamos quién será mi X1 y quién será mi X2, mi Y1 y mi Y2. Él será mi X1, mi Y1, mi X2 y mi Y2. Vamos a ver primero utilizando la fórmula y luego sin ella, a partir de la razón. X va a ser igual a X1, o sea, 1, más la razón, el cual tenemos 2/5, multiplicado por X2, es decir, menos 2.
Todo esto sobre 1 más 2/5. El resultado será 1/7 al operar esa expresión. Se hace lo mismo con y. Tenemos aquí y1, que sería 5, más 2/5. A ver, un momento. Por y2, que sería menos 4. Y todo esto sobre 1 más 2/5. A lo cual aquí y me daría como resultado 17/7. Por lo tanto, el valor que tome R será 1/7, 17/7. Ahora, ¿qué pasa si no recordamos la fórmula? Bueno, hay otra manera de resolverlo a partir de la razón. Vamos a aprovechar el espacio para este lado, otra forma, el cual no varía mucho, ¿sí? Sigue el mismo criterio. Nosotros partimos de la razón es el segmento PR sobre el segmento RQ, va a ser igual a 2/5. Se sabe que para calcular la distancia de un segmento basta con simplemente restar el punto final menos el punto inicial sobre el punto final menos el punto inicial igual a 2/5. Y con este criterio nosotros vamos a trabajar, tanto para X como para Y. Entonces, vamos a hacer por acá y decimos, a ver, vamos a hallar X. Vamos a hallar X. Entonces, para hallar X, vamos a trabajar con las abscisas de R, con la abscisa de P, con la abscisa de Q y con la abscisa de R. Entonces aquí, la abscisa de R no la conozco, X. Menos, ¿cuál es la abscisa de P? 1. Sobre, ¿cuál es la abscisa de Q? La abscisa de Q es menos 2. Menos X. Va a ser igual a 2/5. Y basta con simplemente resolver esta ecuación. El 5 pasa a multiplicar. 5 por X menos 1 va a ser igual a 2 por menos 2 menos X. 5X menos 5 va a ser igual a menos 4 y menos 2X. Pasando todo a un solo miembro, tendríamos 7X va a ser igual a 1. Por lo tanto, X toma el valor de 1/7. Asimismo, vamos a hallar, a ver, un momento, vamos a hallar Y. Realizamos el mismo proceso a partir de este enunciado, ¿sí? A partir de este enunciado, pero ahora con Y, ¿sí? Ahora con Y. Entonces vamos a tomar la ordenada de R. La ordenada de R, como no la conocemos, será Y menos la ordenada de P. A ver, ¿cuánto será la ordenada de P? 5. Todo esto sobre la ordenada de Q. La ordenada de Q es menos 4, menos la ordenada de R, que es Y. Igual a 2/5. Entonces, nuevamente, 5 multiplica a Y menos 5 y 2 multiplica a menos 4 menos Y. 5Y menos 25 va a ser igual a menos 8 menos 2Y. Pasa el menos 2Y, 7Y, pasa el menos 25, 25 menos 8, 17. Teniendo así el valor que Y va a ser igual a 17/7. Por lo tanto, el valor que asume R es 1/7, 17/7. Como pueden apreciar, el resultado es el mismo. Continuamos. Vamos a ver ahora un poco sobre inclinación y pendiente. Para ello, inclinación y pendiente. Vamos a tomar dos figuras.
Aquí está. Listo. Ahora vamos a trazar una recta. Recuerden que una recta es un conjunto de puntos, ¿ya?, que cumplen una cierta condición. Todos los puntos serán colineales. Muy bien. Jóvenes, siempre que nosotros hablemos de inclinación, se refiere al ángulo formado por el eje de las X y la recta. También eje de las X y la recta y el ángulo formado. Vamos a llamarlo a él θ sub 1 y a él voy a llamarlo θ sub 2. Entonces, si el ángulo resulta ser mayor a 0 pero menor a 90, mi gráfica tendrá esta forma. Mientras que, si mi inclinación es mayor a 90 pero menor a 180, mi gráfica tendrá esta segunda forma. ¿Qué es la pendiente? La pendiente, jóvenes, ¿sí?, la pendiente es una razón de cambio, ¿ya? En lo que varíe X, ¿qué tanto varía Y? Entonces, aquí de manera general podemos colocarlo aquí. Cuando nos referimos a la pendiente es la variación de Y con respecto a la variación de X. Esta es la mayoría de interpretaciones que vamos a utilizar. Por lo general, si nos dieran el ángulo de inclinación de una recta, no es más que la tangente de dicho ángulo. Pero muchas veces eso no sucede. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Nosotros vamos a trabajar con el siguiente enunciado. Debo conocer dos puntos de la recta, dos puntos que pertenezcan a la recta, y aplicar la siguiente definición. La diferencia de las ordenadas sobre la diferencia de las abscisas. Aquí hay que tener mucho cuidado, puesto que el orden no puede variar. No podemos colocar y sub 2 menos y sub 1 sobre x sub 1 menos x sub 2. El resultado sería totalmente distinto. ¿Y por qué? Si la pendiente resulta ser positiva, tiene esta forma. Si la pendiente resulta ser negativa, tendría este segundo caso. Si te equivocas en el orden, obtendrás el opuesto a la pendiente real. Por lo tanto, tu resultado sería incorrecto. Veamos el siguiente ejemplo. Sean dos puntos, sea el punto P de coordenadas menos 2,3 y sea el punto Q de coordenadas 4,5. Son dos rectas que pertenecen, son dos puntos que pertenecen a la recta L. Me piden hallar la pendiente, de la recta L. Entonces, para hallar la pendiente, ya sabemos, debo conocer dos puntos. La diferencia de las Y's, recuerda, tú vas a tomar de manera ordenada. Es decir, si tú defines a él como x1, él es y1, entonces él será x2 y y2. Y bajo esas órdenes tú vas a trabajar. Sería 5 menos 3 sobre 4 menos 2. Entonces 5 menos 3 me dará 2, mientras que aquí tenemos menos con menos más, 4 más 2, 6. Recuerda siempre simplificar, si se puede, un tercio. Déjalo también como una fracción. ¿Por qué? Veamos cuál es la interpretación que sacamos a una pendiente de un tercio. Si los valores de x y y, así, conocemos un nombre de esa variable, alguna magnitud, nosotros decimos, por cada 3 unidades de x, aún no conocemos, ¿no? Esa variable puede ser cualquiera, se tiene una unidad de y. También se puede decir aumenta una unidad de y. ¿Por qué? Porque si saliese negativo, nosotros decimos disminuye una unidad. Eso veremos en aplicaciones. Continuando, tenemos ángulo entre dos rectas. Pequeño gráfico.
Ujú. Vamos a dibujar dos rectas. A ver un momento. Tenemos una recta y vamos a dibujar otra recta. Listo. Obsérvese que esta recta L1 y esta es una recta L2. Esta recta L1 tiene un ángulo de inclinación menor a 90, mientras que esta recta L2 tiene un ángulo de inclinación mayor a 90. El ángulo que nos están pidiendo se encuentra aquí, que no es más que la diferencia entre el ángulo mayor menos el ángulo menor. Muy bien. La fórmula que vamos a utilizar es tangente de θ va a ser igual a la pendiente de la recta final menos la pendiente de la recta inicial sobre 1 más la pendiente 1 y la pendiente 2. Damos el siguiente ejercicio. 4. Sean los puntos A 2,1 y sea el punto B 7,5 que pertenece a la recta L1 y asimismo sea el punto C de coordenadas 10,3 y el punto D 5,8 que pertenecen a la recta L2, me piden hallar el ángulo formado, el ángulo formado entre las rectas. Entonces, para ello, vamos a hacer una gráfica. Vamos a dibujar el plano cartesiano. ¿Está? Vamos a tomar dos puntos. Aquí está el 2,1, que es el punto A, y luego el punto 7. Aquí está el punto 7, 5, 5. Encontraré por aquí el punto B. Y por esos dos puntos vamos a trazar una recta. Ahí está. Tiene que pasar por esos puntos. ¿Listo? Ahora trabajamos con los otros dos puntos. Esa será conocida como la recta L1. Voy a colocarle aquí su nombre. La recta L1. Y vamos a dibujar la recta L2. Para ello conozco dos de sus puntos. Es el 10,3. Por aquí. 10,3. El punto C. El punto D es 5,8. 5,8. Aquí está el punto D. Por esos dos puntos vamos a trazar otra recta. A ver, por aquí. Ujú. Es lo más cercano posible. Listo. Este será L2. Como podemos apreciar, L2 va a tener el ángulo mayor, entonces trabajamos con ello. Para eso, nosotros debemos calcular las pendientes de acuerdo a la fórmula, ¿no es así? Entonces, aquí tenemos pendiente 1.
La pendiente 1, ¿con qué se va a trabajar? Con la recta L1. Para ello, tú conoces dos puntos. Sería 5 menos 1 sobre 7 menos 2. Esto me dará 4 quintos. Pendiente 2 será para L2. Para L2, entonces tomamos 8 menos 3 sobre 5 menos 10. Y esto me da como resultado menos 1. Como me piden el ángulo de inclinación, la tangente de θ será pendiente 2 menos pendiente 1, o sea, menos 1 menos 4 quintos, sobre 1 más el producto de la pendiente 1 por la pendiente 2. Listo. Calculando, tenemos como respuesta menos 9. Y para obtener aquí el ángulo de inclinación, trabajaremos con un arco tangente de menos 9, cuyo resultado podemos obtenerlo con la ayuda de una calculadora. Y por último, área de un polígono. Área de un polígono. Bueno, vamos a partir desde un ejemplo. Decimos, sean los siguientes puntos: A, 1,2, B, 8,4, C, 3,7 y D, 5, menos 4. Vamos a ubicar esos puntos en un plano cartesiano. Vamos a dibujar el plano. Ahí está. Listo. ¿Sí? Vamos a ubicar los puntos. Tenemos el punto 1,2, para por aquí. 1,2, que es el punto A. El punto B, 8,4. Por acá estará el punto B. El punto C, 3,7. 3,7. Punto C. El punto D, 5, menos 4. 5, menos 4. Aquí estará el punto D. Tenemos la siguiente figura. Vamos a cerrarla. Tenemos del punto A al punto C. Luego del punto C al punto B. Luego del punto D a B. Y de A a B. Listo. Esa es la figura que tenemos y nos piden calcular. ¿Sí? Aquí nos van a pedir calcular su área. Hallar el área. Recordemos que para estos procedimientos, ¿sí?, nosotros siempre vamos a tomar los puntos de manera antihoraria. Por lo tanto, el resultado será: el área del polígono es un medio, y aquí trabajamos con determinantes. Tomamos cualquier punto, pero siguiendo el proceso antihorario. Por ejemplo, voy a empezar con B. 8, 4. ¿Quién sigue? C. 3, 7. ¿Quién sigue? A. 1, 2. ¿Quién sigue? D. 5 menos 4. Y cerramos con B. 8 y 4. Aquí vamos a trazar las líneas para representar el proceso de determinación que vamos a hacer. Y listo. Como bien sabemos, vamos a multiplicar en diagonal de esta forma. Donde tenemos que 8 por 7, 56. 3 por 2 es 6. 1 por menos 4 es menos 4. Y 5 por 4 es 20. ¿Qué hacemos luego? Sumamos.
La suma me va a dar como respuesta 78. Ahora para el otro lado, 3 por 4, 12. 7 por 1, 7. 5 por 2, 10. Y 8 por menos 4, menos 32, cuya respuesta será menos 3. Luego restamos de derecha a izquierda. Si nosotros restamos de derecha a izquierda, esto no es más que 78 menos menos 3. Cuidado ahí con los signos. Este resultado nos dará 81 sobre 2, o también conocido como 40.5 unidades cuadradas. Entonces, jóvenes, siempre vamos a colocar, siempre vamos a colocar unidades cuadradas cuando hablemos de áreas. Y si hablamos de distancia, solamente unidades. Muchas gracias, jóvenes, y hasta la próxima.